Bendiciones, mi nombre es María Hernández. El tema que les traigo hoy es la falsa prosperidad y va a estar basada en Génesis 13. Bueno, yo soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Vamos a, vamos a leer entonces Génesis 13. Subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él. Y Abraham era muy rico en ganado, plata, oro, y en sus peregrinaciones por el Negev fue encaminado a Betel, al lugar donde él al comienzo había plantado su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí por primera vez. Y allí Abraham invocó el nombre de Adonai. También Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacadas y tiendas. Mira aquí qué importante esto. Lot también tenía riquezas, pero dice también tenía riquezas, no dice que también invocó el nombre del Señor o que le hizo un altar, solamente que tenía riquezas. Bueno, versículo 6. Pero la tierra no les permitía vivir juntos, porque sus bienes eran muchos y no podían habitar juntos. Y hubo disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces el cananeo y el fereceo habitaban aquella tierra. Dijo Abraham a Lot: no haya contienda entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿Acaso no está toda esta tierra ante ti? Sepárate de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, pues toda era de regadío, como el huerto de Elohim y como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que Elohim destruyera Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partió Lot hacia el oriente. Fueron separados totalmente el uno del otro. Abraham habitó en tierra de Canaán, pero Lot se asentó en las ciudades de la llanura, y fue plantando su tienda hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malvados en extremo, y pecadores ante Elohim. Versículo 14. Y después que Lot se separara de su lado, Elohim dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira al norte y hacia el Negev, al oriente y hacia el mar, porque toda la tierra que tú ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, tu descendencia sería contada. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Y alzó Abraham su tienda y se fue y habitó en el encinar de Manre, que estaba en Hebrón, y allí edificó un altar a Adonai. Entonces siempre Abraham hacía lo mismo, siempre edificaba altares al Señor. No solamente él tenía riqueza, sino que su mayor riqueza era el Señor. Esa era la prioridad de Abraham. La historia de Lot. Lot escogió la tierra hacia Sodoma, porque era una tierra abundante, pero ignoró que sus habitantes eran malvados. Esa es la historia de Lot. ¿Cómo termina esa historia? Pues Lot termina sin nada. Más adelante Dios destruye a Sodoma y Gomorra, porque eran gente malvada, y Lot se queda sin nada. Incluso pierde hasta su propia esposa, porque la esposa se vuelve una estatua de sal en esa circunstancia, porque no obedeció al Señor. Y la historia de él es todavía mucho más fatal. O sea, no tenía ni una buena familia. Encontramos también que su hija mayor y su hija menor abusaron de él. Y engendraron hijos de Lot. Abusaron de él porque lo emborracharon y se acostaron con él mientras él dormía. Esas costumbres posiblemente las hijas la aprendieron de Sodoma y Gomorra, porque eran cosas de malvados. Entonces, ¿qué tan importante de nosotros con quién nos relacionamos, con quién hacemos negocios? No solamente es mirar, este negocio es bueno, es qué tipo de persona es y qué tipo de negocio es, porque puede que me dé prosperidad, riquezas, pero va a destruir mi casa, me va a destruir a mí, va a destruir mi familia. Tenemos que fijarnos eso, y no solamente eso, sino también la eternidad. Pone en riesgo mi eternidad. Entonces esa fue la historia de Lot, una historia fatal, una historia patética, porque él siempre, o sea, él tenía sus riquezas, pero ahí no estaba. Él aprendió de su tío a hacer riquezas, pero no aprendió de su tío a honrar realmente a Dios y a poner a Dios en primer lugar. Si hubiera puesto a Dios en primer lugar, jamás se hubiera ido a Sodoma, porque sabía que era una tierra de malhechores.
Bueno, vamos a ver la historia del rico Epulón. Esta está en Lucas 16, 19, 31. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, blanco, y cada día hacía un banquete con esplendidez. Y un mendigo llamado Lázaro había sido echado junto a su puerta, lleno de llagas, y deseaba ser saciado con lo que cae de la mesa del rico. Y aun los perros vienen y le lamían sus llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Vea, aquí vamos a mirar una cosa. Están hablando del seno de Abraham. Abraham, yo les hablo de Abraham en la historia, porque hasta ese momento Abraham se llamaba Abraham. O sea, no se llamaba Abraham. Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Entonces aquí está la historia. Nos están hablando que después de morir, antes de que Cristo viniera, había un lugar que se llamaba el seno de Abraham. O sea, el lugar no existía el paraíso como tal, porque aún Cristo no había muerto, pero en el lugar de los muertos había un seno de Abraham, que era lo que ahora era lo que se iba a convertir luego en el paraíso, pero no era el paraíso todavía, porque ellos estaban aguardando ahí hasta que el Señor Jesús muriera por ellos, ¿cierto? Muriera por ellos, Él murió, por eso dice la Escritura, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Abraham murió creyendo en el Señor, al igual que este mendigo, porque creer en el Señor, mis amados, Abraham tenía un conocimiento de Dios. Este mendigo también tenía un conocimiento de Dios, porque vamos a ver en la historia que ese rico llama a Abraham padre, o sea, que era de los de judíos, o sea, que sabían de la descendencia del Mesías, ¿cierto? Ellos sabían de la descendencia, ellos sabían de la promesa del Mesías. Abraham sabía de esa promesa. Entonces, el que cree en la promesa, y en esa promesa es Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, la gente ahora muere, ya cree en Jesús. Cuando mueren no van al seno de Abraham porque van directamente al paraíso, porque ya no tienen, o sea, ya no hay muerte. Ya uno pasa derecho a la vida eterna. Cuando Cristo no había muerto, entonces había ese lugar de reposo mientras Cristo moría y ya existía el paraíso. Cuando Cristo murió en la cruz, Él le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el seno de Abraham se convirtió en paraíso cuando Cristo llegó allá, ¿cierto? Entonces voy a seguir leyendo. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Entonces vemos que hay un lugar que es el Hades y otro lugar que es el seno de Abraham, pero que los dos se pueden ver, solamente que el seno de Abraham está más arriba del Hades. Dice que el rico alzó sus ojos y vio, ¿cierto? Entonces va a seguir leyendo. Y alzando sus ojos en el Hades, o sea, el rico, estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro asimismo los males, pero ahora es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo eso, entre nosotros y vosotros ha sido puesta una gran cima, de tal modo que los que quieran cruzar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar a nosotros. Dijo entonces, Padre, te ruego, pues que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique solemnemente, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos llegare a ellos, se arrepentirán. Pero le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de entre los muertos. Entonces ahí vemos esta historia que es muy poco conocida. La gente dice es que nadie sabe cómo es después de la muerte. Pues el Señor nos revela cómo es después de la muerte. El único que conoce esas historias es el Señor. Entonces el Señor Jesús nos mostró esa historia. Es una historia real. Antes de que Cristo muriera, esa historia pasó. Y como estas historias, deben haber millones de historias de gente que se perdió por
por escoger la falsa prosperidad antes de una auténtica prosperidad. Entonces la historia de Lot fue esta, él escogió y fue destruida su familia. Ahora la historia de Pulón, él escogió los banquetes y eso no está mal, o sea, Dios Dios no es como que vivan pobre, vivan sin comer bien, Dios es Dios abundante, ¿cierto? Él no tiene problema con eso, con que comamos bien. El problema es cuando comemos bien, pero nos olvidamos del otro. ¿Cierto? Entonces, este rico se dedicó a darse la gran vida, y esto no es malo, pero nunca le tendió la mano a los necesitados. Y no tiene excusa, porque él hubiera podido, pero es que yo no sabía dónde había necesitados. El necesitado se lo pusieron a la puerta. Y hasta sus propios perros fueron y se fijaron que ahí estaba el necesitado, el perro del rico. Supo que ahí está el necesitado. ¿Y qué hicieron? Fueron a herirlo más, porque le lamieron las heridas. Y aún el rico así no le importó. No le importó nada. Entonces, ahí estaba, pero sí conocía a Lázaro. Cuando estaba en tormento, y sí dijo que ese era Lázaro. Envía a Lázaro que me ayude. Pero ¿por qué él no le ayudó a Lázaro cuando estaba con vida? Ahí estaba Lázaro, ahí estaba Jesús. Por eso mucha gente dice, pero es que yo no conozco a Jesús. Mire, ya es imposible que la gente no conozca a Jesús. Empezando porque estamos en el 2025 después de Cristo. Es imposible que alguien no conozca que Jesús existió. ¿Cierto? Es imposible. Porque el calendario está marcando que estamos en la época de 2025 después de que Cristo vino. Entonces, ahora los que murieron antes de que Cristo viniera, tienen excusa. No tienen excusa porque Lázaro era el Jesús para ese rico. Porque por eso Jesús le va a decir a muchos, tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste beber. Fui forastero y pues no me ayudaste, estuve en la cárcel, no me visitaste. Le dice, Señor, ¿cuándo lo hice? O cuando no lo hiciste por mis hermanos más pequeños. Entonces ahí Lázaro era uno de esos hermanos. Entonces no hay excusa para nadie. No hay excusa. Porque Jesús siempre ha existido y existen nuestros hermanos. Ahora hay que reconocer su nombre, claro que sí. Pero si una persona dice que ama a Jesús, pero no ayuda a su prójimo, no conoce realmente a Jesús. Entonces es una historia devastadora de esa falsa prosperidad. Dos historias muy tristes. Y vamos a ver la historia, una historia exitosa, la historia de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Abraham priorizó su relación con Lot antes que propiedades. Él dijo, somos hermanos. Entonces, no vamos a pelear por riquezas. Escoge el lugar que tú quieras y yo escojo el contrario. O sea, le dio a escoger para no pelear con él. Ahora, en compensación, ¿Dios qué hizo? Y no solamente él hizo eso. Él priorizó a su hermano, sino a su pariente, que sea su semejante, su prójimo. Todos somos parientes, todos somos hermanos, porque todos venimos de Dios. Y es por eso ese es el prójimo. El prójimo es todo el que esté cerca de mí. Mi prójimo no es el que piensa igual a mí, no puede pensar mal de mí, puede tratarme mal, pero es mi prójimo y si le puedo ayudar, le debo ayudar. Bueno, pero ¿qué hacía también Abraham? ¿Por qué Abraham priorizaba a su prójimo? Porque Abraham priorizaba a Dios. Una persona que realmente priorice a Dios, prioriza a su prójimo. Por eso dice la Escritura, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces es imposible, dice el Señor, que uno diga que ama a Dios, pero no ama a su hermano que lo ve. A Dios uno no lo ve, ¿cierto? Pero si ama a su hermano, ahí ve a Dios, realmente. Entonces, en compensación por lo que Abraham hizo, Dios ¿qué le dio? Le entregó toda esta tierra le pertenece a Abraham. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Jesucristo es el descendiente de Abraham, ¿cierto? Él le dijo, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Entonces, Abraham es dueño de toda la tierra por medio de su descendiente que es Jesucristo. ¿Jesucristo es hijo de Dios? Claro que sí, porque siempre ha existido, pero humanamente su cuerpo viene desde Abraham. ¿Por qué? Porque María es pariente de Abraham, ¿cierto? Y el cuerpo de Jesucristo tiene que ver con María. Entonces él entregó toda esta tierra y Dios lo hizo padre de mucha gente, porque por medio de Jesucristo todos vamos al Padre, que es el Padre del Señor Jesucristo. Entonces, todo eso vamos a ser descendientes de Abraham, ¿cierto? Todos somos descendientes de Abraham. Tenemos ese Padre terrenal también que fue Abraham, o sea, nuestro antepasado realmente. De ahí nació Cristo y de Cristo es que venimos nosotros. Nacemos todos nosotros por medio de la promesa de creer en Jesucristo. Entonces, esa historia fue una historia de éxito, la historia que Abraham escogió.
Entonces, ya le hablé de la falsa prosperidad. Falsa prosperidad, mis amados, es mirar solamente las riquezas y olvidarnos de los humanos, olvidarnos de las personas. O sea, yo no puedo hacer algo que me enriquezca, pero al mismo tiempo está destruyendo a los demás. Mi riqueza debe venir de que también enriquezca a los demás. Es que no se contraponen. No se contrapone que yo pueda tener riquezas materiales, pero al mismo tiempo ayudar a los semejantes. Ahí está la historia de Abraham, ¿cierto? Ahí está la historia de Abraham. Y aunque, mire, Lot, podemos ver la historia de Lot. Lot tenía muchas riquezas y tenía pastores. Lot tenía pastores, o sea, tenía gente que tenía que cuidar su ganado. Y cuando Lot llegó a Sodoma, él perdió todo eso. ¿Por qué yo digo que perdió todo eso? Porque cuando el Señor fue a ver si habían por lo menos 10 justos en ese lugar en Sodoma, no habían 10 justos. Es decir, que los descendientes de Lot no tenía ya, Lot solamente te contaba con su esposa, con su hija, con sus 2 hijas y con él. Solamente eran 4 personas. Esas 4 personas fueron las que salieron. De ninguna manera él dijo, venga, yo voy a llamar a mis pastores, a mis empleados para que también huyamos de Sodoma. Porque Lot ya no tenía esos pastores que tuvo. O sea, la riqueza que Lot tenía era porque estaba al lado de Abraham. Y cuando ya se quitó del lado de Abraham, que era el que realmente bendecía a Dios, pues lo empezó a perder sus riquezas. Y fue perdiendo hasta que perdió absolutamente todo. Perdió hasta su integridad como padre, ¿cierto? Lo perdió absolutamente todo. Bueno, entonces, para terminar, les muestro, esos son mis canales en TikTok, en YouTube, y este es mi contacto de correo, adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden escribir para oración, si tienen alguna petición de oración, o si quieren que les predique. Muchas gracias por acompañarme. Feliz día.